Buenas tardes, compañeros aquí en la sala Marca y compañeros que están conectados por la Zoom. Hoy vamos a tener el tercer encuentro de investigación de este año con la participación de Randa Larce, que nos dio una alegría importante al final del año pasado cuando se graduó con su doctorado. Teníamos pendiente oír el contenido de su disertación, así que esta la tenemos para hoy, titulada Contribución de las acciones de mitigación nacionalmente aceptadas a la sostenibilidad de la cadena de suministros del café en los países de la región centroamericana. Le damos el espacio a Randa para la presentación y también al final de la presentación pues encontramos a un intercambio con él y quienes están conectados por Zoom también los pueden escribir y nosotros tratamos de recolectar esas preguntas. Adelante, Randa. Sí. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar por acá y a Rafa por el espacio para poder compartir un poco sobre este tema. En general, el CIP ha estado muy familiarizado con temáticas de café y cadenas globales de café por un lado y por el otro lado con temáticas de índole ambiental y cómo las decisiones a nivel internacional desde la perspectiva ambiental terminan cambiando un poco la forma en que el comercio se gestiona y se desarrollan las políticas públicas de los países, particularmente los países en desarrollo. Entonces, llegamos a una confluencia temática desde estas dos aproximaciones, desde la perspectiva de acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, conocidas como NAMA, en el contexto internacional, derivadas del Acuerdo de París de 2015, y cómo estas saltan al caso particular del café y en qué medida podemos derivar lecciones aprendidas con respecto a la sostenibilidad de la cadena del valor y la cadena de suministro de países centroamericanos y República Dominicana. Bajo una visión amplia que es nuestra región común, hay factores comunes que nos permiten hacer una serie de entonces, vamos a derivar en alguna serie de componentes que creo que son relevantes para dimensionar el tema. En primer lugar, plantear a grandes rasgos qué fue lo que se trabajó, cuáles son los contenidos a profundidad. Después, una reflexión muy rápida sobre el marco teórico y metodológico de cómo se trabaja esto, y nos centraremos sobre todo en análisis y discusión de resultados y conclusiones y recomendaciones y algunos otros elementos relevantes desde la perspectiva del tema en particular. Cuando uno presta atención al tema del café en la región centroamericana, no puede perder de vista que hay un impacto sustancial aún en términos de generación de empleo para muchos de los países de la región. Costa Rica ha cedido un poco en términos de cantidad de empleo, en términos de crecimiento del empleo, pero en Guatemala la generación de empleo ronda el 1.500.000 trabajadores entre directos e indirectos. En Nicaragua la generación de empleo está en 1.300.000 trabajadores actualmente. En Honduras estamos hablando de 950.000 trabajadores en la actividad productiva, y en República Dominicana estamos con alrededor de 700.000 empleos, tanto directos como indirectos, y eso genera vinculaciones muy amplias con el resto de la economía local. Y en este contexto, entonces, cada vez más el sector caficultor, y no es ajeno a colegas que están acá, que están analizando un poco la transición del café a partir de los impactos derivados del cambio climático, tiene que generar medidas de acción y tomar decisiones con respecto a el efecto invernadero y cómo este puede ser aceptado. Desde la perspectiva genérica de la cadena global del café, es bien sabido que es muy compleja desde la perspectiva de los diferentes actores participantes y los mecanismos de generación de ventas al extranjero, que pueden pasar desde cadenas muy largas hasta cadenas muy cortas, donde ya los productores han logrado generar un nicho de mercado específico, mercados internacionales y
compradores directos, donde se evita esa parte de intermediación que juega un rol particular de estos productores. Pero entonces, el contexto regional tiene que ver con eso. Cuando uno presta atención a los temas derivados al elemento del café, lo que se observa a grandes rasgos es Honduras se consolida y se sigue consolidando como principal país exportador y productor de café de la región. Costa Rica ha perdido relevancia dentro de ese paquete, y Costa Rica haciendo esto, a estabilizarse en términos de producción. Y después de Honduras, entonces nos encontramos a Guatemala y a Nicaragua. Nicaragua también con un papel creciente en la cadena internacional del café, en mucho derivado de la presencia de firmas internacionales que llegaron a invertir también en parte de los procesos de compra de café y la compra de fincas durante los últimos años. Entonces, hay una concentración ahí de la producción. Cuando uno ve esto desde la perspectiva de la cadena global y las ventas globales de café en el mundo, lo que se encuentra es que Centroamérica está vendiendo alrededor del 10,5% del total de café comercializado internacionalmente durante los últimos 7 años. El promedio bajo el cual nos movemos con tendencias. Ustedes ven que hay unas irregularidades muy fuertes en términos de la cantidad y el valor exportado. Esto tiene que ver con condiciones climatológicas en parte, con problemas de sequías o de procesos de lluvia muy fuerte en algunos momentos del tiempo. Pero al final de cuentas lo que se aprecia es esa consolidación en específico de Honduras como el país con una mayor colocación de productos en mercados internacionales. Y eso no está muy lejos del hecho de que cada vez uno encuentra café hondureño como parte de la oferta de café en Costa Rica abastecida por productores regionales. Pero eso solo dentro del contexto del café, un poco para recordar algunos datos en particular. Cuando hablamos de nada más, bajo la connotación de que son acciones muy particulares que se ejecutan desde un sector productivo para reducir los impactos del cambio climático, entonces entendemos que estas pueden tener tanto efectos directos como indirectos sobre los sectores productivos que están siendo afectados, y que esto puede derivar en modificaciones de costos y modificaciones de dinámicas de producción y de exportación en los mercados internacionales. Pero no está del todo claro y no hay evidencia científica fuerte de momento en términos de en qué medida el hecho de que usted como sector productivo, como país, le apuesta a la implementación de acciones de mitigación nacionalmente apropiadas lleva a que ese sector productivo tienda a ser más sostenible desde una visión amplia. Hay un efecto directo sobre el ambiente porque las NAMAs son meramente ambientales, pero desde la perspectiva económica hay un tema ahí que entender todavía, y es cuál es el efecto que efectivamente se tiene sobre la sostenibilidad productiva y económica. Entonces, esa es la perspectiva global y el momento bajo el cual uno perfila este tipo de análisis. Entonces, el estudio intenta evidenciar cuáles son esos efectos en el corto y mediano plazo y cuáles son las lecciones aprendidas para mejorar algunos elementos en cada. Cuando uno parte de cuáles son los elementos referentes, se encuentra una contribución de la agricultura a los gases de efecto invernadero muy fuerte. En Costa Rica, la contribución del sector cafetalero ronda el 9% del total de gases de emisiones de efecto invernadero dentro del sector agrícola en general. Y las normas voluntarias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero son una realidad desde 2015. Desde las conferencias de las partes de Cancún se había ya previsto el mecanismo para que estas funcionaran y se dan aplicaciones concretas para el caso del sector centroamericano. Sin embargo, como decía, hay poca investigación con respecto a cuál es el impacto que se tiene. Bajo ese contexto, entonces, prestamos atención
a entender cómo esto termina cambiando de una u otra forma la dinámica de la cadena de suministro, entender en el contexto de cómo esto permite a los productores dar saltos de la perspectiva de upgrading en la cadena de valor, así como evidenciar hasta dónde el poco análisis que existe sobre estos efectos de un lado hacia el otro se debe a lo reciente de la aplicación de NAMAs en sectores productivos o se debe, por otro lado, a lo poco que se ha generado el salto entre NAMAs e impacto sobre costos productivos. Desde una visión amplia, las acciones de mitigación NAMAs pueden tener un impacto en diferentes ODS, un poco teniendo la perspectiva, las NAMAs son derivadas del Acuerdo de París, que es parte de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas. Entonces hay efectos directos sobre el tema de agua limpia y saneamiento. ¿Por qué? Porque el pacto de las NAMAs tiene que ver con procesos de mejora en la cantidad de agua utilizada en el proceso productivo del café, así como los residuos de las aguas después de ese proceso productivo. Tiene que ver también con el tema de energía asequible y no contaminante. Esto, en la medida de que parte de las NAMAs que se ejecutan también tiene que ver no solo con la implementación de paneles solares en facilidades de beneficiado del café, que es una de las tendencias, sino también por el uso de los productos del café, la cascarilla como instrumento para el secado del café a través de los hornos. Entonces, hay un efecto también sobre el uso de la energía. Producción, consumo responsable, acción por el clima, vida de los ecosistemas terrestres en la medida en la que se da una reducción del uso de agroquímicos y fertilizantes en general como parte de las acciones, y también impactos diferenciados en fin de pobreza, hambre cero, contribución y crecimiento en salud y bienestar. Esto para presentarlo en la visión más amplia, porque las NAMAs parten de este contexto de Naciones Unidas, de decisiones muy concretas que están relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible en una visión muchísimo más amplia. Entonces, como decías, el análisis se centra en esa relación entre NAMAs y sostenibilidad de la cadena de suministro durante el desarrollo del proceso. Hay una mezcla entre cadena de suministro y cadena global de valor, en la medida en la que permite a uno diferenciar elementos de gestión empresarial y elementos de gestión global de la cadena. Bajo la lógica de intentar entender la relación en los diferentes países centroamericanos, entonces hay un análisis comparativo de cómo esto se intenta desarrollar en diferentes países de la región y cuáles son los procesos bajo los cuales esta comparación efectivamente se ejecuta. Hay elementos asociados a las principales barreras que existen en el contexto de la aplicación de estas acciones en particular, y al final una evaluación de en qué medida si estamos dando el salto con la aplicación de la NAMA a un contexto más amplio de sostenibilidad. Desde la perspectiva más teórica, entonces nos ubicamos en 4 componentes que uno no puede perder de perspectiva, que se relacionan con la visualización de cadena de suministro bajo el entendido de que es aquel conjunto de interrelaciones más de índole microempresarial entre los sectores productivos que les permite abastecer insumos y distribuir productos a lo largo del proceso de gestión empresarial. La lógica de cadenas globales de valor, que lo que permite es entender el comportamiento global bajo las diferentes perspectivas que dan una visión de cómo se comporta la gobernanza del sector productivo en particular, pero también cuáles son los elementos institucionales a los que debería prestársele atención como parte de la investigación. La temática de las NAMAs desde una perspectiva directa, así como los estudios previos. Aquí cito nada más una referencia con respecto al único estudio que existe y que es efectuado en el año 2021 por un investigador del CACIE, pero es un estudio que lo que hace es sentar una línea de base del doctor de Melo con respecto a NAMAs en la región centroamericana. Y Melo lo que hace en su momento es establecer cuál es como el estado de cuestión
de ese momento, 2021, con datos del finales del 2019, en términos de la implementación de la NAMA en un sentido global. Desde la perspectiva metodológica, hay una mezcla de elementos cualitativos y cuantitativos, bajo el entendido de que hay una serie de aspectos que son de índole más documental, así como de generación de entrevistas y análisis de casos concretos que se han presentado, y desde la perspectiva cuantitativa hay un análisis cuantitativo, multivariado, inferencial, de diferentes componentes, en particular con procesos si está sonando. Perdón. Con un proceso de entender esa dinámica global. Y aquí nos vamos un poquito a visualizar algunos elementos de la cadena global del café que terminan siendo relevantes, y es entender cuáles son las áreas productivas y por qué el cambio climático y por qué las NAMAs son relevantes en esa región. Aquí lo que buscamos son los países en los que se produce café en el mundo, con diferenciaciones de aquellos países que solamente producen robusta, aquellos que producen arábica, que producen robusta, arábica en mayor cantidad, los que producen robusta en mayor cantidad en azul. Y entonces uno termina encontrando la presencia de robusta muy fuertemente hacia la zona de África y la zona asiática, una presencia media de arábicas hacia la zona del este, a la zona oriental del África, así como la presencia fuerte de arábica en la región de Centroamérica y Perú, y presencias mixtas de arábica y robusta en México y en Brasil. Desde la perspectiva del análisis de la investigación, se hace un análisis muy fuerte, que no vamos a presentar acá, sobre las diferenciaciones entre robusta y arábica, desde la perspectiva química y desde la perspectiva de su transformación a lo largo del proceso de tostado y de beneficiado, pero fundamentalmente los elementos ahí más relevantes es los asociados a la facilidad de producción de robusta en zonas más bajas, zonas de altitudes más pequeñas, pero también que el robusta tiene un impacto menor derivado de los cambios climáticos a los que intenta acostar la NAMA. Es decir, la producción de la especie arábica es más susceptible a impactos ambientales derivados del efecto invernadero que la producción de robusta. Esto tiene que ver con las condiciones de suelo y las condiciones de altura en que se produce el arábica, pero que también tiene un impacto sobre las condiciones de lluvia y cómo se están modificando las condiciones de lluvia en zonas de una altura posterior a los 800 metros sobre el nivel del mar, que es donde el arábica tiene una presencia fuerte de producción. Los temas de producción de café, ahí tenemos a Brasil como el actor más fuerte, seguido por Vietnam, Colombia, Indonesia, y en el consolidado de los países de la región centroamericana y del Caribe, lo que tenemos es a Honduras apareciendo aquí de primero, que está escondido aquí con un 4% de la producción mundial de café, pero esto permite reconfigurar algunos elementos básicos de la producción. También desde esa perspectiva, estas mezclas que señalaba anteriormente de países produciendo tanto robusta como arábica, se refleja, por ejemplo, con que Brasil se lleva el 40% de la producción mundial de arábica y el 20% de la producción mundial de robusta, y Colombia con una presencia muy fuerte de robusta, de arábica, perdón, en el contexto, y por el otro lado Indonesia produciendo fuertemente y Vietnam produciendo fuertemente arábica. Los productores a nivel externo de café, uno los tiene que segmentar también a los exportadores
en si son primarios o industrializadores. Entonces uno se encuentra muy fuertemente a Estados Unidos como exportador importante en mercados internacionales, así como países europeos, particularmente Francia, Holanda, Bélgica, Alemania e Italia, como exportadores mundiales de café, que tienen que ver con esa transformación que se da en el mercado internacional, y después los exportadores también fuertes de la región centroamericana y latinoamericana, dentro de ese 15% del total. Esto porque es relevante para las NAMA, porque las NAMA, bajo la lógica de implementación actual, se están aplicando sobre dos áreas de la cadena productiva. Se están aplicando sobre producción primaria, es decir, la fase agrícola directamente, y se está aplicando sobre la fase industrial inicial, es decir, la fase de beneficiados. Entonces, cuando uno dimensiona eso, se da en la zona tropical, pero estos otros países que son exportadores y que están dentro de los principales exportadores mundiales de café, no están teniendo la ejecución de actividades NAMA dentro de su cadena productiva, porque ellos compran el café indistintamente de cuál sea el origen de ese producto. Entonces, es complejo a su vez intentar asociar cuál es el impacto sobre sostenibilidad global, porque usted está impactando una fase específica, está impactando café en la fase agrícola y café en la fase de beneficiado hasta que salga como grano directo para la exportación, a no ser que se dé el salto a la modificación del producto y venta en mercados internacionales. Esto también tiene un impacto importante que se analiza en la investigación con respecto a las formas en que se evalúa la calidad de café en mercados internacionales y los diferentes mecanismos que existen de evaluación física que tiene que ver con los defectos del café, evaluación organoléptica de catación y evaluación de calidad del tostado y post-tostado, que es visual, pero también es química y física la evaluación que se da. Pero también entender que estos procesos son dinámicos, es decir, hasta el año 2007, el café caracolillo, que es ese café que crece junto, es un grano más chiquitito que van juntitos, eso era un desecho. Acá, era un defecto del café y ese café se desechaba directamente. Hoy en día, a usted le venden el café caracolillo o Peaberry, por su denominación en inglés, alrededor del 15% más caro que el café normal en los mercados internacionales. Entonces, esta evaluación física de la calidad del café, de defectos, y de hecho, este es un caracolillo, ha venido cambiándose conforme se analizan las propiedades de esos granos del café y se ve que tienen un potencial. Así como también los granos muy grandes. Antes se descartaban los granos grandes y hoy en día están siendo vendidos en mercados internacionales bajo formas diferenciadas. Esto, desde la perspectiva de la cadena de suministro del café, termina siendo relevante, porque la definición del precio pagado a los productores depende directamente de estos elementos y depende de quién termina determinando cuál es la calidad del café en cada uno de estos casos en particular. Desde la perspectiva de qué ha pasado en la región, cuáles son los proyectos NAMA que se han implementado en los países de Centroamérica y República Dominicana. A profundidad, solo Costa Rica ha logrado implementar proyectos NAMA, y ahorita vamos a entrar a fondo a esto. El análisis realizado a través de trabajo de campo en Guatemala y en Honduras y de verificaciones virtuales con el resto de los países, lo que termina de evidenciar es que detrás de la posibilidad de Costa Rica de hacer que sus proyectos NAMA sean escalables en el año 2012 hasta el 2015, que obtienen financiamiento, está un tema de reputación internacional del país como protector ambiental y de lucha contra las acciones del cambio climático, algo que hoy en día pondríamos en discusión en la actual gestión gubernamental, pero ese es un elemento que se determina cuando se conversa con los directores de las áreas de Anacafé en Guatemala y
la organización productora de café en Honduras, ellos dejan en claro de que el tema pasa por ahí, de que hay un reconocimiento internacional hacia la actividad ambiental en Costa Rica y cómo esta fue premiada, entre comillas, en sus palabras, por ese proceso directo. ¿Qué sucede con estos otros países? Guatemala termina implementando una estrategia de acciones de reforestación asociadas al beneficio ambiental en los países de en las diferentes zonas geográficas de Guatemala, y esto es derivado directamente de lo que realiza Anacafé directamente, pero no logra financiamiento internacional de parte de la conferencia, de parte de ninguno de los socios a nivel internacional. ¿Qué sucede en Honduras? Honduras presenta en el año 2017 su proyecto de Nama Café, y entonces está inscrito en el Nama Café como una iniciativa directa, pero cuando uno analiza los esfuerzos de financiamiento, Honduras redirige sus esfuerzos hacia el área de ganadería. Entonces, Honduras logra financiamiento para Nama en ganadería, pero no termina de lograr financiamiento para Nama en el sector cafetalero. Y en República Dominicana sucede lo mismo y un poco más curioso. República Dominicana lanza su Nama Café y la inscribe en la Conferencia de las Partes en el año 2021. Logra una alianza con CEPAL para desarrollar procesos de búsqueda de financiamiento para Nama a finales del 2021. Se genera un documento que es el producto final, donde lo que dice CEPAL, estas son las fuentes potenciales de financiamiento para Nama Café de República Dominicana, y es un documento disponible, pero no hay un salto hacia lograr un financiamiento efectivo de las actividades de mitigación del cambio climático bajo la lógica de Nama Café. De fondo también está un tema crucial en estos procesos, y es los mecanismos de MRV, monitoreo, revisión y verificación de resultados. Parte de los temas de certificaciones de calidad internacional y las certificaciones ISO tienen en su centro los mecanismos MRV, y tanto Guatemala como Honduras como República Dominicana no tienen sistemas de verificación realmente de los procesos de gestión de aplicación de ciertas normas en el contexto en que se ejecutan. Como veremos en el caso de Costa Rica, hay un salto que permite que esto termine siendo viable, pero no del todo desde la perspectiva integral. Cuando nos centramos en entender qué piensan los actores externos al sector productivo, y aquí llamemos entes cooperantes internacionales, ministerios relacionados con actividades agrícolas y ambientales, así como organizaciones del café, sobre temas centrales de el impacto de Nama en los sectores productivos, lo que uno se encuentra es que hay un bloque muy grande de entrevistados que lo que señalan es que existe poca certeza del impacto efectivo que pueden tener las NAMAs en el sector productivo desde el mismo sector productivo. Es decir, cuál va a ser el beneficio potencial que yo tengo de aplicación de esas acciones de mitigación nacionalmente apropiadas. Y entonces, la mayoría de los entrevistados lo que señalan es, hay un tema sobre esa efectividad que no está tan claro desde la lógica del sector productivo, percibiéndolo como un efecto negativo, una restricción, un obstáculo para que funcione. Desde la perspectiva del beneficio de la implementación de las NAMA, hay dos sectores estratégicos de la región, tanto entes cooperantes como instituciones relacionadas con el sector, que los asocian al tema particular de aumento en la productividad del sector. Entonces, sí hay dos actores que dicen que es claro
que hay un aumento en la productividad del sector, pero también existen otros dos actores, un solo actor que centra ese tema en el potencial beneficio de reducción de costos asociados a la implementación de la NAM. ¿Esto por qué termina siendo relevante? Porque cuando uno ve quién financia la NAMA en Costa Rica y a quién se le solicitó financiar la NAMA en el resto de los países de la región, son actores comunes. Es decir, es GIZ, alemán, que entra a financiar fuertemente a Costa Rica, Bitfomin, que entra a financiar a Costa Rica, y el Ministerio Británico de Desarrollo. Esos son los tres actores fundamentales que entran a procesos de financiamiento y han tenido espacios en el resto de la región centroamericana y solicitudes, pero que no se ha logrado el salto hacia la implementación efectiva de sus acciones climáticas. Cuando uno entra a fondo al caso costarricense e intenta entender qué es lo que diferencia al caso costarricense del resto de los casos de la región bajo análisis, los entrevistados igualmente concuerdan que la gobernanza tripartita que existe para la implementación de la NAMA en Costa Rica ha sido crucial. Es decir, la coordinación de estos procesos lo lleva la Dirección de Cambio Climático del MINAE, que es la entidad encargada y es el punto focal de Costa Rica ante Naciones Unidas para reportar estas acciones. El rol del Ministerio de Agricultura como gestor directo de los procesos de implementación de decisiones, sobre todo asociadas a reducción de uso de fertilizantes, mejora de la cobertura boscosa y elementos asociados, y el factor asociado al café como una entidad reconocida de reputación y de estabilidad dentro del sector productor. En contrario a esto, los actores de la región lo que señalan es, en Nicaragua, la institucionalidad asociada al café ha cambiado 3 veces en los últimos 12 años. En El Salvador, hace 7 años se cambió también la entidad encargada de llevar los procesos asociados en café. En Honduras se termina estableciendo una estructura mixta. Entonces hay una entidad pública y una entidad privada, pero no hay claridad, porque la entidad pública es muy política, la entidad privada vela por los intereses del sector privado. En Guatemala, Anacafé es meramente privado y vela por los intereses del sector privado y no tiene una coordinación directa con el Ministerio de Ambiente de Guatemala. Y en República Dominicana, la entidad asociada a la producción de café tiene una debilidad muy fuerte en el lado gubernamental, aparte de que el volumen de producción de café en Guatemala es muy cuando se analiza en Costa Rica, en Dominicana, sí, en Dominicana está partido igualmente en 2 instituciones, una pública, una privada, y el nivel de influencia de la pública termina siendo solo en generación de políticas, sin una posibilidad concreta de entrarle a profundidad. Cuando uno ve la composición de gases de efecto invernadero, en el caso de café en Costa Rica para el año 2015, que es lo que termina estableciéndose como línea base, el tratamiento de pulpa es el 51% de las niveles de contaminación, el tratamiento de aguas residuales es un 34%, biomasa un 8%, combustibles un 5% y electricidad un 1% con biomasa derivada de la estrella. Entonces hay una concentración fuerte en torno al tema del tratamiento de la pulpa y en torno al tema del tratamiento de aguas residuales. Aquí hay un hecho casuístico que hizo también para beneficio de Costa Rica lograr posible el financiamiento, y es que se dio un error de cálculo cuando se da la línea base. Cuando se da la línea base, surge que se señala que el sector cafetalero es el principal contaminador en materia de gases de efecto invernadero en Costa Rica por un error de cálculo, y eso hace ante los entes externos que ese fuera un sector prioritario. 3 años después, cuando se hace la revisión, lo que sucede es que se verifica que no es el sector cafetalero, es el sector ganadero, y que en el sector ganadero está la principal fuente de contaminación de gases de efecto invernadero. Pero los procesos de financiamiento ya habían avanzado, la articulación estaban
también generada, y que el vínculo internacional tenía las condiciones para que esto se pudiera desarrollar. Desde la perspectiva de las fincas cafetaleras, hubo 3 áreas de acción específicas muy claras. Prácticas y técnicas de aplicación eficiente de fertilizantes, es un tema concreto al que se aborda. Fijación y aumento de inventarios de carbono con sistemas agroforestales de café más intensos. Entonces, es otra vez el cambio hacia café con cobertura forestal y no solamente café sin sombra. Y la promoción de prácticas de conservación de suelos y producción de variedades de café adaptadas al cambio climático y otras tendencias. Entonces, cuando se presta atención a estos 3 elementos en particular y se habla con los productores, vamos a ver cuáles son las conclusiones que ellos tienen en concreto sobre estos temas en particular. Pero prestémosle de momento atención y dejemos en mente los grandes temas. Entonces, es fertilizantes, es árboles y conservación de suelos. Y los que han estado en procesos de trabajo con sector productivo de café habrán visto los cambios sustanciales que el país ha dado en estos temas, en particular sobre los últimos años. Y en el caso de beneficios del café, entonces las 2 prioridades se han centrado en reducción de emisiones de metano en las aguas por proceso de tratamiento anaeróbico, con tecnología de tratamiento de aguas residuales del beneficiado, y reducción de emisiones de metano mediante el tratamiento aeróbico. Son como los 2 ejes de acción particulares que serán derivados también de esa proporción que decíamos de dónde surgen los gases de efecto invernadero. Desde la visión global de la evolución de NAMA, café, en Costa Rica hay una línea de tiempo que permite evidenciar cuáles son las principales áreas de acción en el sector particular, 2014-2017, financiamiento inicial del Bitcoin, que permite dar una línea base y permite plantear los elementos de acción, pero ya ingresan $1.274.000 más $965.000 de contrapartida en recursos. Entra posteriormente el proyecto NSP, que es el más fuerte que se desarrolla, financiado por cooperación alemana, y que le inyecta 8 millones de euros al proceso de reducción de emisiones y una segunda fase de incentivos por 180.000 euros. Posteriormente, hay un proceso de escalamiento de la NAMA Café en el 2021 y el 2022 con parcelas demostrativas en el 2000 por $200.000. Aquí hay un tema relevante y es parcelas demostrativas. Cuando se hace una evaluación de mediano plazo de los procesos desarrollados en el sector caficultor, parte de las críticas de los productores es que la capacitación en abstracto no le sirve de nada. Y entonces se da el salto de generación de parcelas demostrativas en fincas particulares a través del Ministerio de Agricultura y del ICAFE, que permitan ver cuáles son los cambios en esos 3 elementos que señalábamos antes: mayor cobertura boscosa, mayor producción de fertilizantes y cambio en las condiciones de producción. Y parcelas demostrativas empieza a cambiar un poco la dimensión y empieza a tener un efecto potencial más fuerte de parte de los productores. Proyecto de sistemas agroforestales en café con $500.000 adicionales en el 2000. Esto es en el 2023 por parte de GIZ y el BID. Y a partir de finales del 2022, eso se transforma en algo que hoy en día se llama Transforma Innova. Es la iniciativa que existe, es como el salto desde el proyecto inicial de Bitforming a hoy en día, desde Transforma Innova, lo que está sacando concursos de innovación para la sostenibilidad en sectores productivos que permitan generar condiciones distintas de producción. Para el desarrollo del trabajo se hace análisis aparte de las visitas y trabajo en Guatemala y en Honduras, que fue presencial. Se hace trabajo en Costa Rica, en estas zonas geográficas particulares, intentando tener representatividad de sectores productivos y también de procesos de beneficiado. Y entonces hay una aproximación a un total de 172 productores directos primarios. La evidencia lo que indica es que
el 80.8% de esos productores sí han desarrollado algún tipo de NAMA como parte de su proceso productivo. De ese 80%, el 75% lo que ha dado es el salto hacia buenas prácticas agrícolas. Uno pensaría que buenas prácticas agrícolas no debería ser nada nuevo. Están en el proceso, las buenas prácticas agrícolas deberían de ser parte de la lógica, pero son esas pequeñas transformaciones en el proceso productivo que ingresan dentro de los manuales de buenas prácticas agrícolas que son evidenciados por los productores que efectivamente generan un cambio en la forma en la que ellos operan y que genera una transformación en los mecanismos. Después, prácticas de gestión de residuos con un 14% y sistemas agroforestales con un 10.8% dentro de esa lógica de los productores primarios. Como es de esperarse, los productores entonces determinan que para todos el contexto ambiental de su finca, de su parcela, se ve beneficiado como resultado del proceso productivo, y de esos 172 productores entrevistados, el 88% señalan que hay un efecto económico positivo derivado de la implementación de la NAMA. Es decir, hay un salto de que estas NAMA que se implementan terminan repercutiendo en recursos ingresando al productor desde la perspectiva general. Lo señalan en genérico algunos bajo la categoría que se puede llamar mayor beneficio económico, mejora el rendimiento y productividad y conciencia ambiental. Son como los efectos directos explicativos. Este 88% de los productores que implementan NAMA señalan como un tema positivo desde la perspectiva ambiental. Y acá el punto es, cuando yo termino trabajo de campo y converso con tanto el Ministerio de Agricultura, los encargados de NAMA, como con el ICAFE, estos datos terminan cayendo dentro de lo que ellos tenían previsto, pero no necesariamente estaba medido de cuál era la percepción global de los sectores sobre estos impactos en particular. Y aquí tenemos el restante de 12,9 que no ha aplicado nada más en general, que es lo que nos cierra ese círculo. Entonces, extrapolando, uno termina encontrando elementos a los que prestarle y seguirle poniendo atención como cuestiones tan simples que puede hacer la institucionalidad pública asociada a sector agrícola como buenas prácticas agrícolas, que son evidenciados del sector productivo como algo que realmente funciona y que le genera mayor beneficio económico, pero que se están dejando de hacer muy fuertemente desde la institucionalidad pública del sector productor. Y los sectores, el 20% que señala que no se ha aplicado nada, un 48,5% de ellos dice que hay falta de conocimiento y apoyo institucional, y un 42,8% que hay costos iniciales de implementación. Es decir, ellos consideran que a pesar de haber tenido la llegada de información, eso no fue suficiente, y después de esa llegada de información, los costos de entregar a los procesos de cambio en buenas prácticas agrícolas, prácticas de gestión de residuos, sistemas agroforestales, es costoso para ellos. Y un 3% señala como causa de no haber entrado a la implementación la resistencia al cambio de parte del mismo productor. Y eso nos da una primera pintura, un primer bosquejo de lo que sucede con ese sector en particular. Entonces, cuando uno termina visitando las entrevistas con productores que no implementaron nada, lo que se topa es fincas de este tipo, y cuando se está en productores que sí están implementando NAMA, se encuentran fincas con una diversidad biológica muy grande, y es parte de lo que se está encontrando cada vez más fuerte. Son procesos de producción de café con arborización incorporada de manera integral. Desde la perspectiva de los agricultores, se evalúa también cuáles son los principales obstáculos para continuar, y entonces otro tema también de fondo que tiene que ver con cuestiones que tiene que hacer la institucionalidad tanto pública como privada, y es que el 46% dice que hay falta de conocimiento técnico. Entonces este tema es relevante de prestar atención. Y 45,3% falta de financiamiento. Entonces otra vez se acuerdan que el 20% que dijo que no implementaba nada era porque había costos iniciales muy fuertes. Entonces aquí obstáculos para continuar implementando es falta de financiamiento. Entonces
Hay una sensibilidad de aquellos que sí han implementado, que dicen que el tema de financiamiento puede convertirse en un problema en ciertas condiciones. Y trayéndolo a hoy en día, y esto significa unos 16 meses después de haber cerrado el trabajo de campo, con la situación cambiaria que ha afectado el país, con la modificación del tipo de cambio y el efecto sobre el sector caficultor, y el tema de las lluvias del último año y la pérdida de café, uno podría pensar de que si el tema económico era crucial en ese sector productivo, se puede haber agudizado muy fuertemente en los últimos 16 meses como resultado del tema cambiario, porque no es poquito esa depreciación de un 17% de la moneda sobre los ingresos del sector productivo en general. Dificultad para medir el impacto de las medidas también se señala como una de las limitantes que tienen algunos sectores, y resistencia del personal un 1,4%, que dicen que no logran convencer a los trabajadores de que no quiten la cobertura del suelo, sino que la dejen ahí para que no haya erosión de suelos. Entonces es complicado para ellos en particular. Se termina teniendo respuesta en el caso de los beneficios de 42 beneficios distribuidos a lo largo del país también. 64,3% de ellos han aplicado NAMA durante estos años. Aumento de eficiencia energética en un 52%, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 37%, son como los dos ámbitos de acción más fuertes, y prácticas de gestión de residuos en un 11,1% también se señala como un tema relevante. Y efectivamente, en 5 de los beneficios visitados ya uno logra encontrar los paneles solares como parte del proceso de la infraestructura física que se tienen. Y ellos coinciden obviamente en el tema del impacto ambiental positivo, pero cuando entramos al tema económico hay una sensibilización parecida al caso de los productores, el 88,9% dicen que se ha tenido un impacto económico positivo, con mayores ingresos, mejor en el rendimiento y productividad, conciencia ambiental y acceso a mercados. Y este tema de acceso a mercado lo vamos a puntualizar un poco más adelante cuando veamos las líneas de acción hacia el futuro. Y cuando vemos el 35.7 que no ha implementado las normas, las razones son costos iniciales, otra vez termina siendo la razón y la justificación para no implementarlo, falta de conocimiento y apoyo institucional de la misma causa que estaba detrás, y resistencia al cambio, el 13,3%. Y el tema de resistencia al cambio desde tanto los dueños del beneficio en el sentido de que sea propiedad compartida o de el personal termina siendo una dificultad. Esos datos son de percepción, o sea, no son de preguntar sí o no, y ellos, o sea, preguntar y ellos sí están implementando una cosa. Hay un proceso de consultar el tipo de medidas que se implementaron, o si no implementaron medidas, después hay una triangulación de información y la obtención de datos directos. Sí, todo viene de la información dada por ellos directamente. Obstáculos para continuar implementando, otra vez falta de conocimiento técnico. Creo que, bueno, no sé si la pregunta de Gerardo iba en esa línea, porque a mí también me daba duda. Si la respuesta alrededor de la resistencia era obtenida como una deducción o como un proceso donde ellos respondían que ellos habían generado resistencia. Ellos directamente lo señalaron, no había preguntas encasilladas. Hay un cierre de información posteriormente, pero es una respuesta abierta donde ellos dan a eso y el tema de resistencia termina saliendo en ese porcentaje. Obstáculos Hablando de nosotros, de ellos mismos, de ellos en su entorno, porque la mayoría de los beneficios de los 42, la mayoría fue con el gerente general o con el encargado de procesos productivos, la mayoría de las empresas. Entonces, ellos hacen la valoración de ellos. En el caso de los que no aplicaron era más fácil, pero en el caso de los que aplicaron también del entorno cercano al beneficio. Obstáculos para continuar aplicando, aquí igual hay una réplica de falta de conocimiento y falta de financiamiento que se reproduce, dificultad para medir impacto de las medidas, resistencia del personal como parte de ese proceso global. Desde la perspectiva de los formuladores, ejecutores y evaluadores operantes de la operación, yo tuve dos grupos focales con los actores que formularon, ejecutaron e implementaron
acciones desde esta lógica. Hay una coincidencia temática de parte de todos ellos de que hay una reducción de costos que efectiva y hay un incremento de la productividad y que entonces esto coincide con lo derivado de el análisis con los productores tanto primarios como los beneficiadores. Hay un énfasis de uno de los entes cooperantes radicados en Costa Rica de que la implementación de la NAMA le puede permitir a Costa Rica estar mejor preparado para enfrentar Pacto Verde hacia 2026 cuando inicie sus operaciones. Cuando uno verifica este tema con Procome lo que dice sí, pero no. Procome lo que dice es estamos en un 72% de cumplimiento del protocolo, nos falta el otro 28%, pero el punto de quiebre ahí es a dónde estaríamos si no hubiéramos implementado nada más el sector capital y cuáles son las condiciones si no hubiéramos hecho esa implementación. Y si hay una coincidencia de todos los actores de que las fincas experimentales, que pareciera ser algo no tan novedoso, igual que como las buenas prácticas agrícolas, fue la solución para vincular y enganchar a los productores primarios para que entiendan cuál es esa valor. Y Fernando, que es más del área del área agrícola, tendrá esto más cercano que nosotros, pero en la práctica lo que dicen los productores y lo que dicen los ejecutores y evaluadores es que después de 4 años terminaron dándose cuenta y conciencia de que las fincas experimentales, las parcelas experimentales, cambiaron radicalmente la forma en que se apreciaba la NAMA. Cuando uno ve la estadística de cantidad de productores incorporados, da un salto cuando se da a nivel de fincas experimentales como efecto demostrativo. Y entonces es una visualización más práctica de los efectos que puede tener este. Desde la lógica de un funcionario de cooperación internacional, de uno de los entes extremos, igual, señala este tema del trade-off entre implementar y beneficio. Es decir, que a mí me va a hacer sentido implementar esta decisión en la medida que tenga un beneficio económico derivado del proceso, un aumento en la productividad y que entonces de forma coincidente el aumento de la biodiversidad le puede interesar, pero ustedes vieron que aquellos que implementaban nada más, los que lo tenían plenamente por una vocación ambiental eran muy pocos, era alrededor de un 11%. Entonces el tema de pensar en el ambiente no termina siendo como el hecho sentido. Entonces, durante la implementación de la NAMA se puso mucho énfasis en la reducción de emisiones, pero hay que notar que se ha tenido éxito aumentando productividad y reduciendo costos. Es decir, cuando uno lee el proyecto original NAMA redactado en el 2012, el tema central es reducción de emisiones, porque coincide con la lógica de descarbonización de la economía que se consolida en el 2018 con el plan de descarbonización del país. Pero en el agregado entonces sí está esa disyuntiva en el sector. Cuando se hace el corte de resultados directos que ha tenido el sector, hay una reducción certificada de 71.763 toneladas de carbono equivalente, 25.000 hectáreas de finca producidas en contexto bajo en emisiones, 210.000 árboles plantados como sistema, parte del sistema agroforestales. Estos árboles, la lógica es, son donados por el ente cooperante. Si el árbol al final de un año sigue vivo, entonces se le da un incentivo económico, que no es mucho, pero se le da un incentivo económico al productor por la implementación de esto. Inversiones por 3,8 millones por parte de beneficiadores INAMA, los cuales recibieron 300.000 en incentivos como reconocimiento por reducción de emisiones. Es decir, la lógica de los beneficios es, tenían que plantear un proyecto NAMA, inscribirlo, y la implementación de este podría llevar a un reconocimiento de hasta el 10% de la inversión realizada por parte del beneficiario. Entonces, esos 300.000 terminan correspondiendo a ese hasta 10% del sector, de la inversión del sector productivo en general. Sí existe una coincidencia de que más allá del tema ambiental, el tema económico han visto beneficios los sectores productivos. Sin embargo, radica una preocupación sobre la estabilidad en el mediano y corto plazo que esto pueda tener,
sobre todo cuando se habla de ese elemento que señalábamos al inicio de en qué mercado coloco yo ese producto. Es decir, hay mercado diferenciado para este producto, pero eso está del otro lado de la cadena. Eso está del otro lado de esos 15 principales exportadores. De esos 15 principales exportadores mundiales de café, 9 son países no productores. Y esos 9 países no productores juegan un rol diferenciado porque no intervienen en esta fase. Entonces, el tema del nicho de mercado es específico, sobre todo pensando en eso que se tiende a llamar el sobreprecio o el precio por un café premium de carbono neutral. Y aquí entonces un recordatorio de los temas asociados a estos elementos, en particular donde acceso a mercados era lo que decían los beneficiadores, como un 30% lo veían como un componente económico relevante desde la perspectiva de ellos. Vamos terminando. Temas que han terminado impactando la sostenibilidad de los sectores, la importancia de institucionalidad y gobernanza. Se hace un apartado grande sobre el tema de gobernanza e institucionalidad y cómo entonces esa lógica de gobernanza e institucionalidad en cada uno de los países ha terminado impactando en que las cosas funcionen o no funcionen. La relevancia de entender que las NAMA no pueden verse desligadas o desvinculadas de la cadena global de valor y la cadena de suministro. Hay un tema de preocupación del rebote, de que hay falta de apoyo institucional, capacitación e información, costos iniciales, incentivos y mercados. Y entonces, desde la perspectiva lógica, uno debería pensar que hay una necesidad de fortalecimiento de la gobernanza y aplicación de NAMAs, pero con una visión de largo plazo, es decir, que esto no sea un proceso coyuntural y puntual. La utilización de espacios demostrativos corresponde a este tema de largo plazo. Hay un llamado a una generación de mecanismos de financiamiento desde lo público para no depender del financiamiento internacional, porque el financiamiento internacional ya está agotándose con todas las iniciativas NAMA reinantes en el entorno externo. Hay una necesidad de mejorar la estrategia de comunicación de los beneficios, es decir, cuál es el impacto que pueden tener tanto los productores primarios como los beneficiadores como resultado de la implementación de estas iniciativas. Hay un llamado a una promoción de espacio de intercambio entre los actores. El CARE lo intentó durante 2 años y medio, tuvo la comunidad de práctica de intercambio sobre NAMAs en Centroamérica y República Dominicana, y eso permitió un nivel de profundización en ciertos temas altamente relevantes. Pero al tema al que no se le puede llegar tan fácilmente es concientización internacional sobre productos internacionales. Cuando se analiza cuál es la disposición a pagar a nivel internacional por productos ambientalmente amigables o que contribuyen a la reducción del cambio climático, hay en las encuestas que se han hecho, hay hasta un 30-40% de valoración por encima, pero cuando uno ve la importancia del mercado, esos productos están llegando al 2%. Entonces, la discrepancia microeconómica entre disposición a pagar y el momento de la compra efectiva es clara en este caso en particular. Y hay labores de promoción de mercados y de generación de nichos particulares. Entonces, todo eso tiene que ver con el tema de cadena de suministro y cadena de valor, sobre todo porque las fases que nosotros no podemos desarrollar como país están asociadas a esa latencia de posibilidad de tener políticas en particular y elementos tales como el sello de Café Costa Rica o Apo en Emisiones, que está presente, que se ve ahí, no está teniendo necesariamente un efecto diferenciador en los mercados, a excepción de algunos actores particulares. Hay algunos temas que son relevantes y entonces, tal y como lo analizan NADIA 22 y All 24, los proyectos NAMA implementados en Costa Rica han logrado fortalecimiento del perfil de sostenibilidad ambiental, sí, desde la sostenibilidad económica y social de la producción cafetalera, y que esto puede contribuir a la búsqueda de modelos de gobernanza de la cadena de suministro que aminoren las asimetrías y desigualdades existentes en actores participantes. Entonces, hay una tendencia en la literatura y en los resultados de ese tipo de estudios de la necesidad de coordinación y espacios conjuntos entre actores para que los elementos
puedan caminar de forma congruente. Sin embargo, hay un temor de fondo, y el temor, Ponte es el actor más fuerte que señala este temor, y es que Ponte lo que dice en 3 de sus escritos de 2018 y 2021 es que la aplicación de temas ambientales se volvió una norma venida desde los países compradores hacia los países productores, que sin embargo no tenían una retribución a los países productores. Es decir, era un proceso de imposición hacia abajo sin que hubiera un proceso de ganancia para los sectores productores. Y que esto entonces puede vulnerar el perfil ambiental de los productores y la lógica de los productores en el contexto de la producción. Igual, FAO hizo incidente con algunos de los temas localizados en términos de los incentivos económicos de investigación. Hay algunas áreas de investigación a futuro que terminan derivándose de esto. Uno de ellos tiene que ver en qué medida esta NAMA dentro de las políticas públicas realmente está integrada en una visión de largo plazo. La respuesta mía es que no está integrada a la discusión de 3 líneas puntuales en el caso costarricense, que potencia el desarrollo sostenible de las comunidades. Entonces, es esa congruencia entre NAMA y política pública de mediano y largo plazo. Y también hay una preocupación cuando uno habla con los productores más pequeños de la cadena. La sensación con lo que queda es que ellos son los que están sintiendo las consecuencias más fuertes de adaptación al cambio climático. Entonces, ¿en qué medida este tema de llevarlos a implementar NAMA más bien nos está metiendo más en una encrucijada en la que sufren malas consecuencias sobre esos temas en específico? Creo que con esto se bien. Y con esto quedamos por aquí. Ya llevamos el video. Muchas gracias. Ahí me voy. Muchas gracias, Randa, por tu exposición. Yo creo que nos deja muchos temas para comentar, para discutir, y también muchas interrogantes que nos van a ayudar en diferentes discusiones, en las líneas de investigación que nosotros seguimos. Dejo el espacio para comentarios y preguntas. Tal vez podamos acumular 3 y después venimos con otras 3 para que Randall pueda ir a la dejamos y los que están conectados, bueno, ya veo a Mariluz, claro, pregunta. Bien, digamos que hay como una gran pregunta que a veces queda como dando vueltas ahí después de tanta cosa, y es, en términos generales, que no tiene necesariamente que ser especial. ¿Cómo se visualiza, cómo visualiza la evolución de la producción y venta de electrónica? Pareciera que hay una serie de aspectos que son favorables, pero hay una serie de aspectos que entran en contraposición. Probablemente hablar de diversificación de mercados y diferenciación del producto pueda ser algo esperado. Digamos que como no era tanto uno de los temas que estaba dando vuelta y todavía sigue quedando, puede ser que no haya sido lo más mínimo de poder responder hacia dónde va la cosa en términos generales, sobre todo si uno quisiera hacer inversiones no tan de corto plazo, sino un poco más de mediano y de largo plazo. Pero a mí sí me interesa, digamos, si pudieras un poco a partir de la experiencia de la aplicación de los instrumentos en las fincas, si se pudiese hablar un poquito sobre lo que nosotros hemos denominado como innovaciones no planeadas, cambios y mejoras que no se esperaban que tuvieran un resultado positivo o negativo, y que definitivamente se han visto a partir de la aplicación de las diferentes acciones que se mencionan a nivel de
Lo otro que a mí todavía, digamos, lo concluye Cieses, pero todavía no me queda completamente claro, porque puede ser un tema complicado, y es cuál es la posibilidad de que en lugar de que mejore el número de personas que han estado aplicando acciones, más bien se reduzca, porque hay evidencia de que los free riders están teniendo, digamos, un beneficio importante a partir de que un número grande, 80%, digamos, están aplicando una serie de acciones. Entonces, si el efecto demostrativo es que no hace falta que usted aplique cosas para tener beneficios, en lugar de que haya un efecto multiplicativo, lo que va a haber es un efecto de resta. ¿Sí? ¿Cómo estás dándose de alguna manera la política para que esos efectos tengan un efecto más multiplicativo de las acciones? La última cosa es porque en la última visita ya hizo fue algún rato a Copenhague, que en Sicilia. Uno de los temas que hablamos mucho con ellos fue toda la parte de, de siembra de árboles. Pero nosotros nos encontramos con ellos, por ejemplo, de que había sido un proceso de experimentación muy fuerte, porque les recomendaban unos árboles que habían tenido efectos negativos sobre la producción, y que más bien el proceso lo que les había generado era experimentar en diferentes especies para procurar tener un efecto mucho más positivo. Y eso había hecho que en la finca, digamos, la finca experimental de la cooperativa, pudieran tener algún grupo de árboles que eran más favorables, y eso extenderlo a los asociados de la cooperativa. De manera en que la experimentación no solo sirviera para la finca propiamente, sino también. Entonces, a mí me gustaría también saber si de las entrevistas se logró identificar qué otros aspectos se han aprendido a partir de la práctica. Tres cosas nada más. La primera me dijo que no la conteste, pero sí. No, quedamos ahora a Mariluz y después seguimos con Fernando. Esta primera ronda. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ok, buenas tardes a todos, qué gusto verlos. Randall, muy interesante, de verdad. Este tema para mí es muy importante porque nosotros trabajamos muchos aspectos de variabilidad y cambio climático, pero a veces cuando se hace sectorial, lo que uno trabaja en un área, definitivamente puede ser que no se encuentre en otra, pero además toda la parte política a veces no converge, ¿verdad? Yo solo tengo dos consultas. Una, si dentro de lo que tú trabajaste, uno podría eventualmente tratar de sacar indicadores de eficiencia, porque una cosa es lo que les dan a ellos, el dinero, digamos, la cooperación, y ver cómo es eficiente el uso de esos recursos, digamos, no solamente para evaluación, sino para ver al futuro cómo ellos podrían trabajar con medidas que realmente sean de eficiencia, ¿verdad? Que realmente se estén haciendo las medidas con el menor costo posible, porque la parte de eficacia está, o sea, ellos cumplen un objetivo y es aumentar la cantidad de área, digamos, y tener los cultivos adecuadamente. Entonces, la parte de indicadores de eficiencia. Y lo otro, tú haces recomendaciones que son súper interesantes. O sea, uno dice, bueno, si el país hace ese tipo de cosas, siguiera las recomendaciones que está haciendo Randall, podemos tener sostenibilidad en el tiempo. Pero del trabajo que tú hiciste, ¿cómo viste la posibilidad de esa adaptabilidad de esas recomendaciones? Porque cuando uno ve estos temas, mucho depende de la cooperación internacional. Vos tenés razón, hay que ver cómo se hace con fondos nacionales, pero cómo está, digamos, cómo están las bases para que eso pueda implementarse según lo que tú has visto. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, gracias, Branda. Primero que nada, felicitarte una vez más por haber logrado de concluir esta investigación doctoral. ¿Verdad? Todo costó su tiempo, ¿verdad?
en todas las investigaciones doctorales, cortan sangre, sudor y lágrimas. Así que mis felicitaciones por haber llegado a este punto y estar aquí compartiendo con nosotros productos de investigación, porque eso es un tema muy interesante, muy pocos escritos sobre eso, efectivamente. Y yo creo que ahí, bueno, voy a hacer un comentario y una pregunta. El comentario sugerencia es que a mí, digamos, en la presentación, precisamente, como es una investigación tan valiosa, tan novedosa, a mí me faltó que fueras un poco más específico de cuál es el problema de investigación. O sea, entraste como de sopetón, ¿verdad? Por supuesto que dijiste que hay poco escrito al respecto, sobre todo de la implementación de los NAMAs, que es medio bajo perfil acá, rica, de los éxitos que han tenido, pero no dijiste por qué eso es un problema que valga la pena dentro de una investigación doctoral, ¿verdad? No entraste así como de sopetón a decir, pasa esto y luego comencé a hacer esto. También me faltó la metodología. Faltó la metodología que usaste. Creo que mencionaste 172 productores. Bueno, no 172 productores en Costa Rica o en toda la región. ¿Cuál fue el criterio de selección? ¿Qué muestro hiciste? Claro. Todo eso falta. Para no pensar que las cosas salen como de tu cabeza, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante para que no restarle formalidad y precisión a cualquier expositor que haga de esta investigación. Esa es una sugerencia. Ahora, con el resultado voy a concentrar solamente en un punto. Vos diste en uno de los temas que yo ya más o menos lo olía de antes, porque dicho sea de paso, nada más ganadería, nosotros lo abordamos en el proyecto Serena, como un componente chiquitico, ¿verdad? Que no estaba ni siquiera contemplado. Y lo hicimos en un caso muy particular, muy pequeñito, en Guanacaste, con nada más ganadería, algo de eso. El tema que quería rescatar es, en uno de los temas que das ahí de conclusiones, resaltas el tema de la institucionalidad y la gobernanza. Entonces, yo creo que para mí eso es muy importante. Me gustaría que le sacaras un poco más de lápiz sobre eso. Porque, digamos, parte del éxito, que se me ocurre a mí, quiero preguntar, parte del éxito de por qué Costa Rica, digamos, en café, ha sido el único país, como lo mencionas ahí, que ha sido exitoso en llevar una agrocadena, una actividad agroproductiva hacia un NAMA que se ha sostenido, y que seamos el único que también pone en café eso. Puede ser que se haga, ahí vas a tener acciones desde la esfera pública, ¿verdad? El MAC, empujando proyectos, desde toda su actividad pública, pero también acciones desde el ámbito privado, desde los servicios, desde los mismos empresarios capitaleros, desde las cooperativas, y luego está en medio toda la institucionalidad india, es básicamente el café. Entonces, eso sí, ese arreglo sí es único. Puede explicar bien por qué es que el NAMA ha sido fundido en café. Podría, entonces te lo pregunto, te lo traigo aquí para que lo discutas. Creo que en eso Costa Rica es única, tiene esa institucionalidad india, ¿verdad? Y esa institucionalidad india permite entonces poder decir que esto puede ser un determinante de éxito para que una cosa como el NAMA se mantenga. Y entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas para otros potenciales réplicas? Porque, bueno, la ganadería también tiene su especialidad híbrida ahí, no tan fuerte como el café, pero ahí está, ¿verdad? Laica ahora quiere meterse con una macaña. Entonces, Laica es una especialidad tan fuerte como el café, o puede ser hasta más grande. Entonces, ¿cuál puede ser el potencial ahí que podríamos sacar para potenciar estas otras namas que quieren desarrollarse a partir del éxito del café? Y eso me lleva a la recomendación, ¿qué tan replicables son otros países donde tal vez esas ciudades no existen, o son muy débiles, son inexistentes? Pienso en México, ¿verdad? Ellos desaparecieron su café hace años y lo lamentan cada día. Entonces, impulsar una cosa como un NAMA tendría que hacerse en una esfera privada, y eso es muy costoso, sobre todo para los pequeños. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me llamó la atención que dijiste algo así de que los pequeños productores son los que sienten, no sé si entendí bien, son los que sienten los efectos negativos de la implementación del NAMA. Cuando nosotros hicimos este pequeño estudio que te menciono, en ganadería, más bien fue al revés. Los ganaderos
pequeños y medianos que logramos entrevistar en la zona del cantón de Liberia, más bien se apuntaban porque los beneficios ambientales que comenzaban a notar en las fincas y en las fincas de los vecinos que iban adelante, los primeros beneficiados eran ellos, con aparatos más verdes, con aparatos más frescos, con el manejo del ganado mucho más llevadero, con un ganado menos estresado. ¿Ves? Entonces, no sé, por ahí se me hizo un contraste que no se puede sacar en un seguido. Ahora seguimos en la siguiente ronda. Gracias. Sí. En el caso de Keynor, yo creo que efectivamente se hace evidente eso no llamado las innovaciones no planeadas, las pequeñas innovaciones no planeadas, yo diría que son de conocimiento previo, porque resulta paradójico que cuando uno habla con esos productores sobre el tema de implementación de buenas prácticas agrícolas, lo señalan como la maravilla del proceso que los llevó a reducción de costos y que los llevó a mejora en productividad. Cuando la práctica, las buenas prácticas agrícolas están ahí en el ambiente desde hace rato y son parte de la formación de los profesionales del área. Pero entonces, el punto pivotal ahí es que alguien llegó y les dijo, hay que entrarle fuertemente a esto, y entrándole fuertemente a esto, ellos se dan cuenta de que esas buenas prácticas agrícolas pueden generarle condiciones diferenciadas. Entonces ahí hay un elemento importante que uno puede considerar. Igual el punto de las fincas experimentales. En la práctica hay mucha evidencia externa de que es el mejor mecanismo para mostrar a sectores productivos cuáles son los beneficios de políticas concretas o de actividades particulares. Y desde la lógica, por ejemplo, de instituciones como el ICAFE y del mismo MAC, ellos lo tienen muy presente. Sin embargo, en el proceso de formulación esos temas no estaban tan presentes. ¿Sí? Cuando uno ve esto en la propuesta estaba ausente. La propuesta del 2012 de Nama Café, que fue cuando se formula ese tema, estaba completamente fuera de discusión. Y ahí fue complejo entender de dónde vino la decisión de incorporarlo finalmente. Y hablamos de la institucionalidad pública y mixta que señala Fernando, entender si fue desde el macro o si fue desde el ICAFE la necesidad de incorporar estos elementos, porque ambos se atribuyen parte de la responsabilidad de haber introducido estos cambios radicales. Y Café ratifica mucho su presencia de las fincas experimentales como elementos demostrativos, pero el MAC dice, ojo, el 87% de las fincas experimentales son nuestras. Entonces ahí hay temas que también, a pesar de esa gobernanza de la cadena y de la gobernanza del sector, que efectivamente es lo que termina siendo concordante, que hace que el país haya sido atractivo para la llegada de estas iniciativas NAMA, a pesar de esa gobernanza tan fuerte, diferenciada, articulada, hay elementos de acción, de que siempre hay como diferenciaciones de posición entre las partes del sector público o mixto, que se vuelve relevante de considerar. Entonces ahí yo creo que esos elementos vale la pena entenderlos. Y en concreto sí, yo creo que esas mejoras no planeadas terminan siendo casi que lo más relevante para algunos y para muchos. Entonces lo hace a uno pensar en el tema de políticas públicas y cómo revitalizar políticas públicas desde lo pequeño y desde lo básico, y el papel de instituciones y roles de gestión pública como el Ministerio de Agricultura y algunas otras instituciones relevantes asociadas del sector. Acá potencial de desatar esa creatividad. O desatar un nudo que está ahí y es muy simple de desatar, pero no haya tirado los lados para que se desate. Pero sí, hay una evidencia de parte de los resultados de que ese tema es altamente claro, de que esas innovaciones no planeadas han sido fundamentales para. Hubo algo en términos de calidad, no solo de costos y productividad, sino de calidad también. Mejoras en calidad.
Eh, no, bueno, si uno lo ve como un elemento extrínseco y asocia la calidad como café bajo en emisiones, es el impacto directo que uno podría tener. Si uno lo visibiliza a través de café con sombra, hay un efecto positivo de la sombra en la mejora de calidad del café. Entonces, ahí sí hay un componente distinto. ¿Cuál es el punto con Costa Rica? Como país de productor de café de altura, el diferencial de pago por café de altura se ha estrechado un montón en los últimos años, en los últimos 18 meses quizá, por el precio fuerte que tiene el café en los mercados internacionales. Entonces el diferencial de esos cafés de calidad se ha vuelto casi que imperceptible. Entonces, en el contexto del periodo en el que se analiza esto, el precio no ha terminado jugando como una diferencia concreta. Sin embargo, de parte de los entes cooperantes y el programa Innova, que es el que termina quedando a partir de 2022 como resultado de este proceso, sí hay un esfuerzo de llevar a estos productores a ferias internacionales. Entonces, se ha llevado a productores a ferias internacionales intentando colocar el producto directamente con productores que estén demandando ese tipo de producto diferenciado. Ahí uno podría decir que sí hay un reconocimiento del tema de calidad. Entonces, en esos tres elementos, uno diría extrínsecamente por bajo en emisiones, sombra, café con sombra, que es otro de los elementos, y diferenciación de compradores serían como los temas de calidad que uno podría tener ahí presentes. Y sobre esa disyuntiva de los free riders, de aquellos que vean que ya ese 88% lo aplicaron, yo me quedo tranquilito y no veo los beneficios. Yo creo que no debería ser una presión tan fuerte, fundamentalmente por dos cosas. Los productores que lo implementaron vieron una reducción de costos y ellos lo documentan, la reducción de costos, y esto, por el otro lado, lo tienen como un incremento en productividad. Entonces, el robarse, el efecto demostrativo puede ser robárselo como imagen, pero no como efecto sobre la estructura de costos, que es lo que al final de cuentas la gente estaría intentando buscar, los productores en específico. Entonces yo creo que ahí no habría como una preocupación muy grande sobre ese tema. Y la primera pregunta que me dijo que no la respondiera tenía que ver sobre las temáticas de demanda mundial de café, ¿verdad? Producción de café a nivel mundial y cómo esto puede estar presionando, ¿cierto? Vamos, a ver, la demanda internacional de café ha estado relativamente estable. A pesar de eso, durante los últimos años hay un incremento de consumo de bebidas gaseosas que se agudiza. Entre 2005 y 2012 hay un incremento muy fuerte de otras bebidas sustitutas que se agudiza entre 2012 a 2018, pero hay como un efecto sustitución a través de los cafés de especialidad y las tiendas de especialidad que sí vienen a minorar un poco esas tendencias. Entonces, el efecto global sobre el café yo creo que no es tanto una preocupación. Para Costa Rica es todavía menos, porque Costa Rica ha venido a concentrar mucha producción, con producción en la cantidad de hectáreas producidas y la cantidad de fanegas también producidas. Entonces, para el país no es tanto una preocupación global. Pero indudablemente es un tema al que debe de prestársele atención, sobre todo por la visualización de sustitutos directos y por los estudios que persistentemente venían señalando efectos nocivos del café sobre salud y las reducciones en la cantidad de tasas recomendadas de consumo diarias, que a pesar de eso, uno lo puede asimilar como el caso del azúcar. El azúcar empieza muy fuertemente la reducción por estudios que señalan el impacto negativo sobre salud. Hay una salida de sustitutos, edulcorantes y otros productos, pero hoy en día lo que estamos teniendo es investigaciones sobre el efecto de edulcorantes sobre la salud y que pueden estar siendo incluso más fuertes que los efectos del azúcar sobre la salud. Puede ser una dinámica norte-sur también, es decir, producción industrializada versus producción agrícola. Entonces hay que entrarle con guantes de seda para entender cuál es
ese potencial impacto sobre el sector productivo en general. Mariluz Sola está por esos rumbos. Hola, ¿qué Mariluz, tal? sí, sobre el tema de indicadores, hay un espacio cada vez más fuerte y más creciente para cuantificar indicadores de eficiencia y no solo de eficacia, como usted señala. Nama Café empezó muy sencillo, empezó con que todo se documentaba a través de reportes manuales que entraban en un Excel. Y esos reportes manuales entraban en un Excel y no había como una posibilidad de reducir o minimizar problemas sobre la marcha. Eso evoluciona hacia una aplicación que hoy en día se llama CR Café, que es una aplicación que permite que el productor incorpore directamente los datos a través de su celular con una cuenta acreditada, los datos en línea. El sistema va hacia la dirección de cambio climático, la aplicación, y le devuelve al productor los efectos que eso significa en reducción de emisiones directamente. Entonces, si hay un proceso automatizado que permite que esto sea un poco más transparente. También hay un nivel de duda con respecto a qué tanto la información que ha sido suministrada termina siendo fidedigna, pero al final de cuentas son los reportes oficiales de productores y los reportes oficiales de las mismas autoridades, funcionarios del MAC y del ICAFE, porque los funcionarios del MAC y del ICAFE también pueden incluir cuando están en finca las mediciones que ellos incorporan. Y ahí sí, ese tema permite tener algo de mejora en indicadores de eficiencia para saber el punto de hasta dónde la inversión de recursos económicos está siendo retribuida de una forma adecuada. Es indiscutible de que si no hay financiamiento público, esto no va a poder continuar. Y en el contexto actual, para un país como Costa Rica, con regla fiscal y todo lo demás, es un tema que debe de quedar sobre la mesa, pero el tema de financiamiento privado internacional vía cooperación al amparo del Acuerdo de París cada vez va a ser más pequeño. De hecho, desde la perspectiva de eficiencia, de uso de los recursos, parte de los recursos, alrededor de $1 millón, no terminaron utilizándose porque fueron asignados al BCIE para que colocaran ciertos proyectos directamente y eso no terminó funcionando. Entonces también la eficiencia de gestión es complicada de que se pueda ver en esa visión más de mediano plazo. Y sobre lo otro, ¿cómo se ve la viabilidad de las recomendaciones desde la perspectiva de la aplicación concreta, así como la sostenibilidad? Hay un tema de viabilidad técnica y viabilidad política, diría yo. Hay una demostración, creo que clara, de que hay un efecto sustancial en mejora de los niveles de ingreso de los productores que aplican y de mejora en la productividad vía reducción de costos. Sin embargo, esto está asociado a que hubo recursos económicos de por medio para que esto se pudiera implementar. Entonces, si no hay una incorporación en la política pública que incorpore actividades fuertes desde la institucionalidad pública, esto puede estar complicado que se ejecute. Si uno lo pega a los compromisos de Costa Rica en el marco de la OMC, bajo el entendido de que Costa Rica eliminó todos sus compromisos de apoyos internos y subsidios a la exportación agrícola, uno podría decir que no hay mucho margen de maniobra. Sin embargo, sí hay espacios, porque eso no quedó vetado dentro de los componentes de medidas de apoyo permitidas, a las actividades de extensión y apoyo como buenas prácticas agrícolas que puede venir a revolucionar más fuertemente la actividad productiva en general. Entonces, uno pensaría que si se recontextualiza ese tipo de acciones y realmente se cambia la lógica de una institución como el MAC y se revitaliza estos componentes directos a los productores, podría tener sentido y podría tener una visión de sostenibilidad a mediano y largo plazo. Con Fernando, con metodología, sí, y problema de investigación, fue decisión personal no entrarle básicamente por tiempo y por mucha información que se tenía. Empecemos de atrás para adelante. Hay un listado disponible de cantidad de productores de café, entonces se hace un muestreo certificado regionalmente de acuerdo con las direcciones regionales del café y se hace entrevistas personales. Todas esas entrevistas fueron personales a los productores a lo largo del país, en una entrevista semiestructurada con espacios que se terminan
reduciendo, buscando homogeneizar respuestas a partir de respuestas abiertas que se tiene de parte de los productores. Hay un análisis documental muy fuerte. Aquí solo presento una muestra de Atlas T, la posibilidad de hacer el gráfico de Sankey, que es el que está aquí disponible, pero hay un análisis documental sobre los elementos que son coincidentes y distintos desde la perspectiva de las políticas públicas y que pueden ser relevantes para el proceso de investigación. No es viable desde la perspectiva práctica y creo que termina siendo una de las limitantes la utilización de métodos cuantitativos multivariados, fundamentalmente por el tipo de información disponible. Este es un tipo de información muy puntual que no permite tener como medidas de varianza que le digan a usted elementos tan fuertes. Entonces se recurre más a buscar correlaciones existentes entre diferentes indicadores y posibilidad de articular esos indicadores y algunas cuestiones inferenciales en particular. El punto de por qué se volvía relevante investigar esta temática, al fin de cuentas, termina de resumirse en que el doctorado apunta a un tema en particular, y el tema en particular es administración de negocios sostenibles. Dentro del contexto de administración de negocios sostenibles, uno de los temas cruciales es cómo las decisiones que se implementan, tanto desde la perspectiva privada como pública, ayudan a la generación de sostenibilidad en los diferentes eslabones en que están involucrados esos negocios, esas actividades productivas. Y cuando uno parte de este sector que yo ya conocía, pero no tan a fondo en algunos de los elementos, se evidencia de que hay una ausencia fuerte de entendimiento sobre la aplicación de este tipo de medidas y su efecto concreto sobre sostenibilidad en una visión amplia. En algún momento del tiempo yo tuve que dejar de fuera la decisión de entrar en la sostenibilidad social o al componente social de la sostenibilidad. Y esa fue una decisión de limitación del problema y de restricción, porque si no, no iba a salir nunca de ahí. Entonces el tema era cómo apuntalaba los términos ambientales y cómo eso me daba sustento en la sostenibilidad económica. Pero de fondo sí, hay un vacío de análisis de una problemática internacional asociada con el cambio climático que ha tenido decisiones de las que Costa Rica y todos los países de Centroamérica son partes, como el Acuerdo del París, donde resulta relevante entender si hay algo que se esté haciendo que tiene sentido. Entonces, el entender si las normas están teniendo sentido aporta a ese vacío de conocimiento concreto sobre ese punto específico. Creo que por ahí debería decir algo. Muy bien. Entonces, sí, no hay Gerardo, tal vez hay una pregunta de Antonio Delgado, la voy a leer. Gerardo, y después cierro yo. Tal vez la pregunta de Antonio dice, ¿cómo estará la sostenibilidad económica del programa cuando en Europa se está cuestionando si el pacto verde es funcional o no? Gerardo, después. Sí, lo mío es tal vez relacionado, Randall, con el tema de las buenas prácticas agrícolas que hace. Pues lo mencionaste, pero como que lo dejaste, tal vez no entendí muy bien esa mención al tema de las buenas prácticas agrícolas, relacionado con el tema de la sostenibilidad, porque, digamos, la idea de un programa como estos es que fomente más bien precisamente las buenas prácticas agrícolas de manera voluntaria, porque el programa debe de existir, que quede la cultura y que quede, digamos, como la práctica. Entonces, más bien, digamos, como el tema de las buenas prácticas agrícolas, digamos así, voluntarias, y la relación con la aplicación de los NAMA, digamos, que tanto puede estar influenciando eso positivamente, ¿verdad? Pensando en la sostenibilidad. Más que preguntar, que hacer un comentario de lo que llaman de la explicación de este trabajo que yo creo que levanta un gran tema, digamos, en la sostenibilidad cuando hablamos de la cadena completa, ¿verdad? El gráfico que es porque existe al principio, ¿verdad? Muy ilustrativo, donde
está la mayor parte del negocio, el mayor valor agregado carga con menos los costos de hacer sostenible esta cadena. Entonces, ahí uno sigue pensando que están encima de agricultores, independientemente de que les vaya bien o mal. O sea, pareciera que si les va bien, tienen mejor rentabilidad. En el caso de Costa Rica, se obtiene una diferenciación internacional del precio del café, etcétera, ¿verdad? Pero al final queda ahí un tema, digamos, norte-sur, como dijiste, y yo pienso que desde el punto de vista de nosotros, que estamos por acá, ¿verdad? Deberíamos tomar una línea también de trabajo en el diseño de esos esquemas, ¿verdad? El diseño de esos esquemas. Y probablemente no irle, digamos, a algo que puede solamente estar mostrado, de que parte del tema no se ha mostrado haciendo mejorar prácticas agrícolas, mejorar productividad, pero también es avanzar en la cadena. O sea, ¿qué otro actor hacia adelante en la cadena con un producto final no podrá valorizar mejor el esfuerzo del agricultor, ¿verdad?, que un tostador que esté cerca y que esté en este contexto? Yo creo que los microbeneficiadores tienen un poco una enseñanza en esa línea, ¿no? Lo que pasa es que son muy pequeñitos y a nivel internacional, pero yo creo que ahí habrá que pensarlo si este tipo de cosas es por ahí, más allá de pensar de seguir diciendo que es que el negocio está al final de la cadena, ¿verdad? Para cambiar eso hay que hacer cambios mundiales o muy complicados, ¿no? En términos de lo que es el poder real. Eso era entonces, no. Gracias. Hola, don Antonio. Buenas tardes. ¿Y cómo está la sostenibilidad económica del programa en el contexto del Pacto Verde? Yo creo que ya la fase de madurez a la que tenía que llevar Nama Café en Costa Rica es el programa Innova llegó. Es decir, esa va a ser su fase final, que se va a enfocar fundamentalmente en el llamado a concursos de innovación de prácticas para la sostenibilidad, para que sean sujetas de financiamiento de parte de recursos de la cooperación europea, en este caso, de la cooperación internacional en general. Entonces, en la línea de tiempo, el poner el programa Innova de fondo tiene que ver con eso, con en qué medida ya eso es como el grado de madurez al que estamos llegando, y ahora hay que dar el salto hacia políticas diferenciadas que vengan a complementar eso. Y precisamente por eso hay en las recomendaciones de política el tema de la necesidad de políticas públicas consistentes en mediano y largo plazo. Es uno de los temas altamente relevantes, y la necesidad de apostarle a financiamiento tanto desde lo público como lo mixto para que esto funcione. En el contexto del Pacto Verde que señala igual don Antonio, pues sí, el Pacto Verde está vivo, a veces lo quieren matar, pero continúa vivo. Habrá algún espacio de discusión muy fuerte en el marco del Comité de Mercancías de la OMC cuando entre a regir, porque hay una discusión en el Comité de Comercio y Ambiente que se activa todas las veces sobre por qué esas medidas que regulan procesos y no productos son compatibles con la normativa del GATT del 94. Entonces la discusión llegará ahí, pero indistintamente de eso, ya las regulaciones sobre empaquetado van de camino, son las primeras en entrar a regir. Entonces, empaques ecológicos y etiquetadas igualmente ecológicos, empaques reduciendo el tamaño, entonces tiene que ser el mínimo de empaque posible y ya se están operando. Entonces habrá que entrarle a esos procesos en general, que no tendría que ver necesariamente con café vendido como proceso intermedio, pero sí para las posibilidades de café vendido como café listo para consumir como café tostado, ya sea en grano o molido. Ahí sí habrá que entrarle a condiciones de empaque diferenciado para que esto funcione. Con respecto a buenas prácticas agrícolas,
Sí, a uno igual le suena medio irracional que esto sea como la gran novedad, eh, porque ¿cuáles son uno de los temas acá? Es fertilizantes. ¿Cuál fertilizante? ¿En qué cantidad? ¿En qué porción de la tierra? Pero es que entra una contradicción entre la recomendación de la institucionalidad pública y de las firmas comercializadoras de fertilizantes. Eh, la recomendación por lo general ha sido muy alta en comparación con la necesidad de suelo y la necesidad de la plantación en particular. Entonces, ¿dónde es que se ve la diferencia? La diferencia se ve donde se realizan los estudios de suelo y se le genera el programa de fertilización adecuado y se ve la reducción sustancial de fertilizantes que tiene que darse con respecto a lo que le está diciendo el visitador químico que le está recomendando la utilización. Entonces entramos también a un tema de negocio vinculado, cuando uno lo ve en la cadena, son esos proveedores ahí que han estado acostumbrados a colocar el producto y como el otro no tiene información y entramos a otro mundo, a secretarías de información, le dicen que esto es lo que tiene que colocar en este volumen y esta cantidad. Entonces parte de lo más importante que se diferencia es eso, la cantidad de agroquímicos que se utilizan y en qué medida esos agroquímicos se reducen como resultado de la implementación de buenas prácticas agrícolas. Entonces, hay un espacio ahí, yo creo, para que se aproveche desde la institucionalidad pública para hacer ver que este tema no es solo de café. Es lo que pasa en la mayoría de los procesos productivos donde la recomendación desde el privado es cierto nivel donde no es necesariamente el requisito que tienen las plantaciones. Y es un llamado también, por ejemplo, a temas que tanto Fernando como con don Rafa se ha estado trabajando, es los temas de digitalización de la agricultura y en qué medida monitorizamos el suelo, las condiciones del suelo para ver cuál es el nivel óptimo. Creo que si se da un salto en este tipo de mecanismos, el impacto para el productor primario puede ser muy alto en términos de eficiencia del uso de recursos y de la utilización de ese tipo de prácticas agrícolas. Entonces yo creo que ese es como uno de los temas que uno podría considerar. Con respecto a don Rafa, sobre dice, colocación en nichos diferenciados y dónde se queda el valor efectivo de la producción. Digamos, la utopía o la recomendación práctica de generar mayor valor agregado y vender el producto listo deja de ser utopía en un contexto revisualizado de esta forma. Es decir, como si yo hago una producción ambientalmente más sostenible, no puedo sacar el provecho de un café con estas condiciones diferenciadas y con sellos que lo diferencien en los mercados externos. Y más bien traslado eso hacia los compradores internacionales. Desde la perspectiva de lo que yo trabajé, Tony Tink era Antonio, ¿verdad? Antonio, cambiándose de nombre. Desde la perspectiva de lo que yo trabajé, vamos a ver, Era como hacker. hay... Sí, hay que cerrarlo. No, ya está borrado, cerrado. A mí me sale. Haga pensante. Sí, pero a mí me sale así, yo es hacker, rapidito lo bloqueo. Desde la perspectiva, digamos, de lo que uno ve con los actores, sí hay una pugna entre los que están llevando el programa Pronova y MAC. Digamos, MAC no está tan de acuerdo en la forma en la que Pronova está tomando productores, agarrándolos y llevándoselos para ferias internacionales y la forma de intentar colocar al producto. Eso lo hacen a través de Procomer, pero el MAC lo que piensa es que debería darse un proceso más articulado de la calidad del café, de la proyección, de consolidar nichos y de la venta hacia mercados, porque, y a mí me lo dijo una funcionaria del MAC de un nivel alto, es que al final de cuentas eso se vuelve casi que una visita turística para el que toman y llevan a esa feria internacional. Entonces hay un nivel de disputa importante entre ese productor, esta institucionalidad pública del MAC y el programa Pronova. Así como también hay niveles de críticas fuertes entre MAC y café. Ahí el nivel de roce se mantiene
desde el punto de parcelas demostrativas hasta el punto de cantidad de beneficiarios. El MAC es un poquito más mesurado en términos del impacto que está teniendo esto del café. Tiende a señalar un beneficio más fuerte, pero el café teniendo una cantidad de extensión está muy reducido. Entonces hay un nivel de pugna ahí importante, pero yo creo que sí, que hay un tema de revalorar ahí y es la importancia de los productores produciendo, que ya sean microbeneficios o no, para nichos diferenciados y la posibilidad de colocar ese producto en mecanismos distintos. Muy bien. Muchas gracias, Brandon, por compartir este extenso y trabajo que ha presentado, que deja muchas líneas para reflexionar y para trabajar y ir hacia adelante. Pues muchas gracias a los compañeros que están en Zoom, a los que estamos por acá, y tal vez dejarles ahí la invitación al cuarto encuentro que va a ser el 27 de marzo. El título que tiene por ahora es Facetas del empleo en Costa Rica y es la presentación de varios artículos que se han publicado por investigadores del CINTE. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.